Shalom, querida familia del reino, les habla su profeta y amiga Elimar Bracho de Soto, y en esta oportunidad voy a llegar hasta ustedes en este espacio, la porción de los profetas. Vamos a estar estudiando todo el año 54 porciones de los profetas que nos llevarán a un nivel mayor en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra madurez en el reino. Así que hoy nos toca la porción número 4. Vamos a estar leyendo el segundo libro de Reyes, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 37. Esta es una palabra profética direccional muy específica para estos días que estamos viviendo y la temporada que nos resta antes de el aparecimiento de Yeshua y el levantamiento de los santos. Entonces vamos a prestar muchísima atención porque ahorita mismo estamos viviendo pues un tiempo de, algunas personas están en incertidumbre, algunos otros tienen temor y algunos otros pues están esperando una respuesta del Padre. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que el Padre tiene preparado para este tiempo? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? El Padre quiere que a través de esta palabra que está direccionada para este tiempo, esta haftará, esta porción profética, número 4, el Padre quiere ir a lo más profundo de nuestro ser para incrementar nuestra emuná y que podamos caminar en una dimensión de emuná, vuelvo a repetir la palabra, de emuná como Él desea, según la demanda que Él tiene para nosotros en esta temporada. Caminar en emuná y encauzar a otros. Una de las cosas que hace un profeta es encauzar al pueblo en los tiempos, encauzar al pueblo en la Torá primeramente, en los tiempos, encauzar al pueblo con el diseño del Padre, y esta palabra viene para eso. Así que vamos a estar dándole lectura a la Haftará. Dijimos que vamos a estar hablando en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 37. Nos habla del versículo 1 al versículo 7, nos habla del primer milagro. Y vamos a estar hablando acerca de los milagros, de la dimensión de los milagros y de la asignación de un profeta. En cada haftará vamos a estar sacando esa esencia, esa sustancia que nos instruye a nosotros como profetas en cuál es nuestra asignación en el reino. Entonces voy a estarles leyendo. Dice, cierta mujer de entre las esposas de los discípulos de los profetas, aquí cuando dice de los discípulos o los hijos de los profetas, nos está hablando de aquellos que son profetas de oficio y aquellos que se instruyen, también son profetas, pero son o hijos o discípulos de profetas. Se refiere a un término de aquel que está aprendiendo, que está siendo instruido por un profeta. ¿Está siendo instruido en qué? En Torah. Recordemos que las escuelas de profetas, las compañías de profetas, era para instruir en la Torah. Hoy día vemos que se da un fenómeno que se abren de pronto escuelas de profetas para enseñar protocolos proféticos o para enseñar a gente a profetizar y para enseñar otro tipo de cosas, pero lo más importante que puede enseñar un profeta y una escuela de profetas y que puede darse en una compañía de profetas es la instrucción de la Torá. La instrucción de la Torá es lo más importante y lo más relevante, y eso es lo que sucedía en ese tiempo. Entonces dice, cierta mujer de entre las esposas de los discípulos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu servidor, mi esposo, falleció. Tú sabes que tu servidor era temeroso del Eterno y el acreedor ha venido a llevarse a mis 2 hijos como sirvientes. Entonces dijo Eliseo, ¿qué podré yo hacer por ti? Dime, ¿qué quieres? ¿Qué tienes en casa? Y ella respondió, yo, tu servidora, no tengo nada en casa excepto un recipiente de aceite. Dijo él, anda, pide prestado para ti recipientes de afuera de todos tus vecinos. Fíjate, escucha el poder de lo sobrenatural que el Señor estaba haciendo. De todos tus vecinos, recipientes vacíos, que no sean pocos, es decir, no seas escasa. Luego irás a tu casa y cerrarás la puerta detrás tuyo y detrás de tus hijos y vaciarás el aceite en todos aquellos recipientes. A medida que los vayas llenando, los apartarás. Entonces ella se retiró de él y cerró la puerta tras sí y tras sus hijos. Ellos le alcanzaban los recipientes y ella los iba llenando. Cuando los recipientes se llenaron, dijo a su hijo, alcánzame otro recipiente. Pero él le respondió,
no hay otro recipiente, y el aceite dejó de fluir. Luego ella fue y se lo contó al varón del Eterno, y él respondió, anda, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos vivirán sobrante. Mira, ¿por qué los vecinos tenían todos esos recipientes de aceite vacíos? ¿Por qué tantos recipientes vacíos de aceite? Quiere decir que en esa área, en cuanto al aceite, también en un sentido había escasez para otros. Pero esta mujer, fíjate quién era esta mujer. Esta mujer era la esposa del profeta Abdías. Nada más y nada menos que aquel profeta que escondió a 100 profetas, 50 en una cueva y 50 en otra cueva, y se endeudó para poder sostener a estos 50 profetas que estaban siendo perseguidos en el tiempo de Acab y de Jezabel. El profeta Abdías era un profeta que el rey Acab le tenía un cierto respeto, y este profeta escondió a 100 profetas, es decir, una compañía de 100 profetas, de 50 en 50, y adquirió esa deuda para poder sostenerlos. ¿Por qué? Porque Jezabel perseguía a los profetas del Eterno. ¿Recuerdan que Elías dijo, yo solo he quedado? Vive el Eterno, que yo solo he quedado y me persiguen para tomar mi vida. Pero él no solo había quedado él. El Eterno le dice, tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas, pero no es que solamente estaban esos 7,000, habían 100 profetas de 50 en 50 que estaban escondidos, porque un profeta con carácter de reino, un profeta con emuná, un profeta que honró al Eterno y que aún arriesgó su propia vida, porque si descubrían eso, mataban a los 100 profetas y lo mataban a él también, arriesgó su familia por conservar, por guardar la vida de 100 hombres. Entonces, ¿tú crees que ese hombre que arriesgó todo esto por bendecir a 100 profetas del Eterno, usted cree que el Eterno iba a permitir, cuando él parte, cuando él muere, él iba a permitir el Eterno que su familia pasara por tal calamidad y que esos acreedores se llevaran a sus hijos como esclavos, como siervos, habiendo él sido tan fiel? Fíjate, la misericordia, la fidelidad de nuestro Padre es tan poderosa que lo que hizo Abdías abrió una brecha para sus generaciones, marcó un camino para sus generaciones. Entonces, ¿qué sucedió con esta mujer, la esposa del profeta Abdías? Esta mujer pudo obedecer. Número uno, ella va al lugar correcto, en el tiempo correcto y a la persona correcta. Eso se llama mover profético. Tiempo, lugar y persona correcta. Ella recibe una instrucción divina y ella se alinea a esa instrucción divina. Ella hace lo que tenía que hacer. Ella fue, cerró la puerta tras ella y tras de sí y tras sus hijos, y ella mandó a pedir esos recipientes y ella hizo tal cual como el profeta le indicó que hiciera. Es decir, fue una mujer que creyó y obedeció. ¿Qué es emuná? Creer y obedecer. ¿Qué necesitamos en este tiempo como pueblo del Eterno? Necesitamos romper paradigmas, necesitamos salir de los esquemas mentales que limitan el mover del Espíritu del Padre, el mover de los milagros, el mover de creer que el Padre puede hacer grandes cosas. Aquel que hizo que el aceite se multiplicara, aquel que hizo que se multiplicara el aceite en casa de una mujer, esposa de un profeta, de una mujer que creyó, de una mujer que era temerosa del Eterno, de una mujer que se casó, dice, con un hombre temeroso del Eterno, es decir, una casa que estaba bajo cobertura, un hombre que obedeció Torá, abrió camino, y aun cuando partió, había provisión para sus generaciones. Lo vuelvo a decir, si había tanto recipiente vacío de los vecinos, es porque definitivamente los vecinos tenían escasez de aceite. Entonces esta mujer tenía más que escasez de aceite. Esta mujer tenía una deuda, pero no era una deuda de ella, ni siquiera de su esposo. Fue aquel que se endeudó por el propósito del Padre, aquel que puso como prioridad el reino, aquel que se sacrificó por hacer la voluntad del Padre, y aquel que abrió una puerta, que abrió un camino, el profeta Abdías. Entonces, ¿qué hace el Eterno? El Eterno lo bendijo, el Eterno le dio provisión, y si había escasez de aceite, entonces eso fue lo que el Eterno determinó traer abundancia. ¿Dónde hay escasez?
Donde hay escasez, entonces el Eterno ahí va a determinar y va a manifestar la abundancia. Es decir, la palabra del Eterno, la palabra del Padre, el dabar del Padre tiene el poder de traer abundancia donde hay escasez. Tiene el poder de traer la sobrenaturalidad del Padre que haga crecer en emuná no solamente una familia, no solamente la familia de esta viuda, sino también a los vecinos, porque este milagro alcanzó a los vecinos. Fíjate que ellos tenían el dinero para comprar todo ese aceite a esta mujer. Entonces esta mujer iba a vivir de lo que iba a vender, del aceite que iba a vender, y le iba a sobrar, porque eso es lo que el Padre va a hacer en este tiempo. Este es el tiempo de la multiplicación, este tiempo de la abundancia. Pero ¿sabes qué? Ella dijo algo clave, que es importante que como pueblo del Eterno tomemos en cuenta. Ella dijo lo siguiente, ella dijo, tu siervo, le dijo a Eliseos, le dijo, tu siervo, tú sabes que tu siervo era temeroso del Eterno. ¿Qué representa eso? Es decir, que tu siervo estaba alineado con la Torá. Tu siervo obedecía la Torá. Ese profeta obedecía la Torá, era un adorador. Y donde hay un adorador, habrán puertas abiertas. Donde hay un adorador, habrá sobrenaturalidad. Donde hay un adorador, habrá abundancia. Donde hay un adorador, habrá rompimiento, porque no se dormirá el que guarda a Israel. Recordemos que no somos un Israel espiritual, somos un Israel biológico. Entonces, donde hay un adorador, donde hay un hombre que guarda Torá, y voy a hablar de la parte financiera, donde hay un hombre que cumple, una mujer o un hombre que cumple los principios del reino. Si tú eres un hombre o una mujer que cumple los principios del reino, que entiendes que el diezmo es un principio de adoración, porque es un principio de obediencia, que estuvo en la escritura antes de que le fuera entregada la Torá a Moisés en el monte Sinaí, porque Abraham diezmó. Abraham trajo a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Yeshua. Abraham trajo los diezmos de todo a Melquisedec. Jacob, cuando se fue a Padán Aram, ¿qué fue lo que dijo? Cuando tuvo ese encuentro con el Eterno, con el mismo Señor Yeshua, ¿qué fue lo que dijo? Si me dieres comida para comer y vestido para vestir, el diezmo de todo apartaré para ti. Y cuando él sale de la casa de su tío, que lo quiso engañar, que lo quiso malandriar, se quiso quedar con lo suyo, lo engañó con la primera esposa, después le entrega a la otra y le quiso hacer toda una trampa para quedarse con la riqueza de él y para dejarlo trabajando para él. Fíjate que él no pudo, el tío no pudo hacerlo, pero cuando Jacob sale de la casa de Labán, ¿qué es lo que sale? Sale riquísimo. Él salió sin nada de su tierra. Cuando Esaú lo persigue para matarlo, él sale sin absolutamente nada, pero ¿cómo regresa? Rico en gran manera. ¿Y qué le trajo esa gran abundancia, esa gran prosperidad? Que él hizo un voto con el Eterno y entendió los principios del reino, principios de honra. ¿Cuáles son esos principios de honra? El diezmo es un principio de honra, la ofrenda es un principio de honra, entregar nuestras primicias es un principio de honra, honrar al Eterno, hacer misericordia con nuestro prójimo, darle al menesteroso, estar pendiente de la viuda, del huérfano, del extranjero. Esos son principios de honra, son importantes, esos son principios que nosotros debemos manejar como códigos de vida para siempre, códigos que rijan nuestra economía. Cuando nosotros le damos al Eterno lo que es del Eterno, cuando nosotros honramos a los hombres y mujeres del Eterno, como dice la Escritura, dice que es un pacto perpetuo, un pacto de sal, nos enseña la Escritura. Fíjate que es tan importante el diezmo cuando el Eterno lo estableció, que las tribus que podían hacer riquezas le entregaban el diezmo a los levitas, porque los levitas eran los encargados de trabajar todo su tiempo para el Eterno. Es decir, ellos fueron una tribu apartada para el servicio del Eterno y no tenían la oportunidad o la instrucción o el derecho de hacer riqueza, ni de tomar tierras, ni de incrementar riquezas, sino que ellos eran apartados, como somos los hombres y mujeres que el Eterno ha apartado para su reino, para servirle a Él. Y fíjate que el pueblo le entregaba los diezmos a los levitas, pero los levitas, dice la Escritura, que debían entregar los diezmos ¿a quién? A los sacerdotes, es decir, para que siempre hubiese un principio de honra, porque el diezmo tiene que ver también con obediencia y con honra. Tiene que ver con obedecer al Eterno y honrar
a los hombres que el Eterno ha levantado y ha escogido para el servicio exclusivo de su reino. Entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Y por qué es importante entender esto? Porque viene un tiempo de un golpe terrible para la economía mundial. Viene un tiempo de escasez para muchísimos. Viene un tiempo de angustia, de tribulación para otros, de incertidumbre para otros. Pero para ti y para mí no puede, esto no nos puede arropar a nosotros. Esto no nos puede meter. Nosotros no podemos entrar en la misma colada, como dicen algunos. Tú no puedes entrar en la misma colada que va a entrar el resto del mundo. Usted y yo no somos del resto del mundo. Los hijos del Eterno, el pueblo de Israel, que somos nosotros, la palabra nos enseña que si nosotros ponemos por obra los preceptos del reino de la Torá, que vamos a recibir bendición. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta mujer? Ella conquistó su milagro, y este es el tiempo de conquistar nuestro milagro, es el tiempo de creer a nuestro Padre, y es el tiempo de la multiplicación del aceite. ¿Sabes qué? Si tú eres un hombre que está comprometido con el Rey del Reino, aunque no tengas nada en tu cocina, en tu refrigeradora, el Eterno va a enviar ángeles, el Eterno va a enviar profetas, el Eterno va a enviar palabra, el Eterno va a lanzar la palabra. Fíjate que Eliseo no tuvo necesidad de ir, le envió la palabra, dijo, ve tú y cierra la puerta tras de ti y tras de tus hijos, y empieza a llenar las vasijas de aceite. ¿Qué fue lo que hizo? Envió la palabra. Este es el tiempo, ya nuestro Padre ha enviado la palabra. Yo ya estoy aquí, yo como una profeta de Elohim, para enviar esta palabra, esta Haftará número 4, en este tiempo del golpe de la economía mundial. Te estoy enviando esta palabra sobre la viuda, esta palabra que trae prosperidad, que va a traer abundancia, que va a hacerte crecer en emuná, que va a hacerte aferrarte a los preceptos del Padre y a creer que tú no eres uno más del montón. Mire, este es el tiempo de creer que no somos uno más del montón. A mí no me puede pasar lo mismo que a los demás si yo soy un hijo del Eterno, que estoy bajo los principios del reino. Es más, voy a decir esta palabra para muchos hombres y mujeres del reino que ahora mismo tienen temor. Mira, el Señor no te va a dejar desamparado. Si tú estás comprometido con el reino, el Padre Eterno, ¿sabes lo que hace Él? Él suple los recursos para su propósito. Aquí lo importante es preguntarnos, ¿estamos comprometidos con el reino? ¿Estamos comprometidos con el Rey del Reino? ¿Estamos comprometidos con lo que el Padre ha determinado en su voluntad perfecta? ¿Estoy yo haciendo la voluntad de Yod-Hei Bab-Hei? Porque si es así, el Padre va a suplir los recursos para sus proyectos, para su reino. No tengas temor, no tengas temor, no tengas temor, no tengas temor. Así que esta palabra es para que la proclames en tu casa, para que la proclames en tu despensa, para que la proclames en tu vida, para que la proclames. La escasez no es parte de la cultura de los hijos del Eterno, no es parte de la cultura del pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo de Israel. Ahora vamos a entrar en otro milagro. Fíjate lo que pasó. Este es otro milagro. Dice, cierto día pasó Eliseo hacia Shunem, donde había una mujer que le insistió para que comiese pan. En consecuencia, siempre que pasaba por ahí, se desviaba para comer pan. Entonces ella le dijo a su esposo, mira, percibo que este viene regularmente a lo de nosotros y es un hombre santo de Elohim. Por favor, construyamos una pequeña habitación con paredes y pongamos allí una cama para él, una mesa, una silla y una luminaria. Y siempre que venga a nosotros, se hospedará allí. Ella entendió. Aquí vamos con el ejemplo de otra mujer que entendió el principio de la honra. Cuando tú entiendes el principio de la honra, ella honró a un profeta y ella recibió recompensa de profeta. Y dices, un día en que llegó allí, se retiró a la habitación, es decir, llegó el profeta a la habitación y se acostó. Y le dijo a Giesi, su servidor, es decir, el discípulo del profeta, llama a esta mujer, Shunamita. Él la llamó y ella se presentó ante él. Entonces Eliseo le dijo a Giesi, quiero que le digas de mi parte, mira, tanto te has preocupado por nosotros con todo este esmero, ¿qué favor te puedo hacer? ¿Es necesario que yo hable por ti al rey o al jefe del ejército? A lo cual ella respondió, en medio de mi propio pueblo yo habito. Entonces él dijo, ¿qué favor hay que hacerle?
dijo Giesi, en verdad ella no tiene ningún hijo y su marido ya es mayor. Fíjate que ella le pudo haber dicho eso. Ella le pudo haber dicho, bueno, es que yo no tengo hijo, porque ¿sabes qué fue lo que pasó? Que ella perdió la esperanza de un hijo. ¿Sabes por qué ella no pidió eso? Porque ella perdió la esperanza, porque ella se veía viejita o su marido viejito y ella creía que eso no era algo para pedir, que no era un milagro que ella tenía que pedir. Pero mira lo que dice. En verdad ella no tiene ningún hijo y su marido es mayor, ya es mayor. Él le dijo, llámala. La llamó y ella se detuvo a la puerta. Él le dijo, en esta misma época, el año que viene, estarás abrazando un hijo. ¡Wow! Otra dimensión de milagros. Ella no creía que podía pedir ese milagro porque lo veía imposible. Pero el profeta le dice lo mismo que le dice el ángel del Eterno a Abraham. Y le dice, el próximo año, por esta época, Sara, tu mujer, estará abrazando un hijo. Fíjate que la porción de la escritura, la porción de la parashá semanal, la número 4, nos habla del quebrantamiento de la esterilidad, nos habla de la dimensión de milagros, nos habla de la importancia del corazón de un adorador cuando Abraham viene y entrega en su corazón en el altar dispuesto a matar a su propio hijo por el Eterno. Y dice en el libro de Hebreos capítulo 11 que él creyó que el Eterno era tan poderoso que lo podía resucitar. Por eso él podía entregarlo, porque él creyó en el poder del Eterno. ¿Sabes qué quiere hacer el Padre a través de esta haftará, a través de la porción de los profetas, a través de este tiempo, de esta porción de la escritura? Que se nos caigan de nosotros todos aquellos paradigmas, que se caigan de nosotros todo aquello que está en esta mente, códigos de gobierno que contradicen la voluntad del Padre, que contradicen a lo sobrenatural, aquello que nos limita, los límites mentales. Y hace poco la Haftará nos habló, no seas escasa, ensancha el sitio de tu tienda. Y eso empieza primero aquí. ¿Qué quiere hacer el Eterno en este tiempo? Derribar aquello que limita mi fe, que limita tu fe, que nos hace creer a lo poquito, estar por lo bajito, que no nos deja ver la dimensión del poder del Todopoderoso. Porque Él, el Padre Eterno, Yod-Hei Vav-Hei, es todopoderoso y él se quiere manifestar a su pueblo como el todopoderoso y quiere que entremos en esa dimensión de emuná. Entonces, fíjate, el siervo le dice esto y el profeta le dice, para el próximo año, en este tiempo estarás abrazando un hijo. Pero ella respondió, no, Señor mío, hombre de Elohim, no engañes a tu sierva. La mujer concibió y dio a luz un hijo para la época que Eliseo le había anunciado. ¿Por qué? Porque Eliseo no le anunció de su propio corazón, porque él no vino, como hay muchísimos profetas que el Eterno está denunciando y está dejando de respaldar, porque los llamó en un tiempo y se dedicaron a dar profecías y a vaciarle los bolsillos al pueblo del Señor y diciéndole, quítate el anillo y quítate la cadena y dame ese carro y dame el reloj. Porque si tú me bendices, tú vas a ser bendecido. ¿Sabe qué pasa? Que si usted como profeta hace esto y le da esas palabras engañadoras y predica un evangelio de prosperidad para usted llenarse y para usted recibir recompensa monetaria, ¿sabe qué? El respaldo, el manto de respaldo del Padre Eterno, aunque tengas un llamado genuino como profeta, se va a ir de ti y se fue ya. Pero ¿sabes qué pasa? Que a los profetas genuinos, a los que el Padre les entrega una palabra, a los que no profetizan de su propio corazón, el Padre los va a respaldar. Esta mujer ni siquiera creía porque ella ni siquiera tuvo la acción de pedir tal milagro, ni siquiera pidió el anhelo de su corazón porque sencillamente lo veía imposible y no creía. Pero la palabra del profeta, la profecía vino para romper la esterilidad de esa mujer. La palabra penetró en el vientre, la palabra penetró en ella, la palabra penetró en el marido, la palabra penetró en el corazón del marido, penetró en el cuerpo del marido, porque ya era un hombre viejo que no iba a darle hijos, pero la palabra penetró en el marido, penetró en ella, penetró en la casa. La palabra del Eterno, el dabar, la profecía, la nebuá, salió de la boca del profeta y esa palabra penetró, esa palabra rodeó, esa palabra dio a luz lo que el Eterno había determinado para esa mujer. Y es lo que necesitamos en este tiempo.
No podemos seguir negando la existencia de profetas o la vigencia del oficio profético. Como profetas necesitamos, número 1, alinearnos con la Torá de nuestro Padre. Número 2, alinearnos con la asignación que tenemos. Tenemos que hacer un puente con Ezequiel, un puente con los profetas que profetizaron antes de Yeshua y después de Yeshua, porque nosotros somos asignados a alinearnos con la Torá, a encauzar al pueblo en la Torá del Eterno, que se alineen con la Torá, pero también a proclamar la profecía bíblica que anuncia la unidad de las dos casas de Israel, porque hasta que esta unidad no se dé, como ha sido profetizada, no se darán los acontecimientos futuros y luego el levantamiento de los santos. Necesitamos entonces conocer que nuestra asignación es importantísima en este último tiempo. Sí hay profetas, pero necesitamos alinearnos con el diseño del Padre. Entonces, cuando un profeta está alineado con el diseño del Padre, suelta la profecía, suelta la palabra y la palabra tendrá un respaldo del Eterno y ese respaldo se llama cumplimiento del Padre. Fíjate lo que sucedió. El niño creció y un día salió hacia su padre con los segadores y le dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza. Sintió un profundo dolor en la cabeza y se lo comunicó a su padre. Y él le dijo, le dijo a un muchacho, y él le dijo a un muchacho, llévalo a su madre. Lo tomó y lo llevó a su madre. El niño estuvo sentado sobre sus rodillas hasta el mediodía cuando murió. Entonces ella subió y lo acostó sobre la cama del hombre de Elohim. Mira, ya esta mujer que no tenía fe, en un sentido, que no creía que su milagro podía ser posible. Esta mujer que ni siquiera tuvo la osadía, la valentía o la emuná de creer o de pedir un hijo como milagro. Ahora esta mujer agarra a su hijo muerto y lo acuesta en la cama del profeta. ¿Por qué no lo acostó en la cama del papá? No, lo acostó ni siquiera en la cama de su propio hijo, lo acostó en la cama del profeta. ¿Por qué? Porque ya ella había entrado en una dimensión de emuná, porque ella había creído y aunque estaba molesta en su corazón, aunque tenía cierta amargura en su corazón, y lo dice la escritura, pero ella había entrado, tenía una lucha, ella estaba luchando por su milagro, porque su milagro había muerto. Pero ella ahora entró en una dimensión de creer que su milagro podía resucitar. Entonces, ¿qué nos dice el Padre en este tiempo a través de esta palabra? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Tu milagro está aquí. Si tú eres un hombre alineado con el Padre, si tú eres una mujer alineada con el Padre, tú tienes derecho a los milagros. Este es el tiempo de los milagros. En mi opinión, hay 3 pilares y 3 manifestaciones del reino y del respaldo del Padre sobre un ministerio. Número 1, la revelación de la Torá. Que la Torá y la revelación de esa Torá vaya en aumento. La revelación de la Torá, porque es el fundamento. Número 2, lo profético. Necesitamos creer en lo profético, en el mover profético, en la profecía, en que el Padre habló y sigue hablando. La voz del Padre activa, el mover profético, profetizar y caminar sobre lo profetizado, conocer diseño, bajar diseño. La manifestación de lo profético tiene que estar activo. Y número 3, la manifestación de los milagros, la sobrenaturalidad del Padre. Yeshua enseñó Torah, Yeshua echó fuera demonios, Yeshua trajo milagros, sanó enfermos, trajo milagros de sobrenaturalidad, multiplicó los peces. Entonces, en Yeshua vemos un ministerio totalmente completo. Yeshua predicó el reino, enseñó el reino, vivió el reino, trajo libertad, enseñó Torah, trajo la verdadera y la correcta interpretación y le dio el valor correcto a la Torah. Entonces, todo esto lo vemos en Yeshua y no podemos anular una cosa u otra. Hay ministerios que no creen en lo apostólico, en lo profético, no creen en los chalías para este tiempo, no creen en los profetas, otros creen en raíces hebreas, y si creen en los profetas, otros no creen en los profetas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Tenemos el derecho como seres humanos de anular cosas porque sencillamente otros cometieron abusos? No tenemos el derecho. No podemos ni agregar ni quitar a la Torá. Y en Efesios 4 está claro que el Eterno creó y estableció 5 oficios ministeriales para operar en completa armonía, en unidad, en orden y en acuerdo. Y este es el tiempo de la manifestación de esos 5 oficios ministeriales para ver ese mover profético que fue, valga la redundancia, profetizado para los últimos tiempos. Entonces,
¿Qué fue lo que sucedió con esta mujer? Lo acuesta en la cama del profeta. Dice, luego cerró tras él la puerta y salió. Llamó a su marido diciendo, te ruego que me mandes uno de los muchachos y una de las asnas para que yo vaya corriendo a lo del hombre de Elohim y luego volveré. Pero fíjate algo clave aquí que le dice el marido. Pero él dijo, ¿por qué vas a verlo hoy? No es Rosh Hodesh. Es decir, ella se reunía con los profetas, ella se reunía con él en Rosh Hodesh, en Luna Nueva. Y usted, si nunca había escuchado esto y había cerrado la puerta a esto, en el libro de Isaías, capítulo 66, nos enseña que cuando Yeshua venga a establecer su reino de 1000 años, vamos a celebrar Luna Nueva y vamos a celebrar Shabbat. Y dice que toda la humanidad vendrá a postrarse delante del rey. En Rosh Hodesh y en Rosh Hodesh, que es Luna Nueva, y en Shabbat. Entonces, esta mujer no era cualquiera. Ella se reunía en Shabbat y se reunía en Luna Nueva. Es decir, era una mujer alineada a los tiempos. ¿Qué se enseñaba en Shabbat y en Luna Nueva? A ver, ¿qué se enseñaba? La parashá. Entonces, ¿qué es lo que se enseña? ¿Qué es lo que se enseña? La porción de las escrituras. ¿Qué es lo que se enseña? La porción de la palabra. Se enseña la porción de la palabra del Señor. Se enseña. Y es importante nosotros entender estos. ¿Qué se enseñaba? La Torá del Eterno. La Torá del Eterno era lo que se enseñaba. En Shabbat, en Rosh Hodesh, ¿qué se enseñaba? La palabra del Señor. La palabra del Eterno. Entonces dice, no es Rosh Hodesh ni es Shabbat. Pero ella respondió, todo está bien, todo está bien. Yo creo que esta mujer sí tenía amargura, porque aquí dice que tenía amargura, pero también tenía una batalla interna donde su fe y su amargura estaban batallando porque creía que su milagro podía resucitar. Luego dice en el versículo 24, preparó la burra y le dijo al muchacho, arrea y anda, no te detengas a menos que te lo pida. Se encaminó y llegó hasta el hombre de Elohim en el monte Carmel, pero cuando el hombre de Elohim la vio desde lejos, le dijo a Giesi su sirviente, mira la shunamita aquella, ahora por favor corre al encuentro de ella y pregúntale, ¿estás bien tú? ¿Está bien tu esposo? ¿Está bien tu niño? El profeta recibió a medias, o sea, no recibió completo. Y aquí más adelante dice que el Eterno le encubría. ¿Por qué? Porque también el profeta Eliseo entra en una batalla de Emuná. Esto es una batalla que libraron todos, pero vencieron. Y dice, ¿está bien el niño? Y ella contestó, sí, todo está bien. Ella se dirigió al hombre del Eterno en el monte y se aferró a sus piernas. Entonces se acercó Giesi para alejarla, pero el hombre del Eterno le dijo, suéltala. Es decir, Eliseo le dijo, suéltala, pues su alma está amargada dentro de ella. El Eterno me ha ocultado la causa de su amargura y no me la ha revelado. Entonces ella dijo, ¿acaso yo te pedí un hijo, mi amo? Acuérdese que ella se reunía con él todas las semanas y todos los meses en Rosh Hodesh, todas las semanas en Shabbat. Es decir, ¿qué se enseñaba en Shabbat? La Torah del Eterno. Ella era, en un sentido, era su discípula también, se reunía con él. Por eso el marido le dice, pero no es Shabbat, no es Rosh Hodesh, ¿por qué vas? Entonces, fíjate, dice, ¿acaso no te dije que no me engañaras? Ella estaba haciendo preguntas, porque como dijo el profeta, había amargura en su corazón. Él le dijo a Giesi, ajustate la ropa, toma mi bastón en tu mano y vete. El bastón no solamente era un símbolo para guiar, sino un símbolo de autoridad. Es decir, tú vas a ir con mi autoridad. Si encontrases a alguien, no le saludes, y si alguien te saluda, no le respondas. Pon mi bastón sobre el rostro del muchacho. Es decir, la primera acción que iba a hacer, que Eliseo creía que tenía que hacer para ver el milagro. Dice, la madre del muchacho dijo, así como el Eterno vive y así como vive tu alma, no me apartaré de ti. Es decir, ella no se fue con el siervo que iba a orar por su hijo, ella se quedó con el hombre de Dios, porque ella entendió desde el mismo momento que esta mujer le preparó un cuarto, le preparó una cama, le preparó un aposento y decidió honrar a este profeta. Ella entendió que ese era el escogido
para bendecirla también. Lo hizo por honra, pero entendió lo que portaba Eliseo, la autoridad que estaba sobre él, la sobrenaturalidad que estaba sobre él. Ella entendió lo que ella discernió, lo mismo que Eliseo pudo discernir en el profeta Elías. Esta mujer shunamita fue lo mismo que pudo discernir y por eso honró. Y aunque le trajo esas preguntas, te pedí un hijo. O sea, a la mujer se le murió el hijo y viene donde el profeta, viene donde él y le hace estas preguntas. Estaba entre la amargura y la emuná. Ella creyó en lo que el Eterno podía hacer a través de Eliseo. Entonces dice, no me apartaré de ti. Entonces él se levantó y la siguió. Giesi pasó delante de ellos y puso el bastón sobre el rostro del muchacho, es decir, fue primero. Giesi iba adelante. Esta mujer se queda, o sea, no se va con Giesi, que era el que le iba a poner el bastón. Ella se queda, es decir, ella estaba pegada al profeta. Ella se queda con el profeta. Pero no hubo voz ni señal alguna de respuesta. Este volvió al encuentro de Elías y le dijo, no ha despertado el niño. Entonces llegó Eliseo a la casa y resulta que el niño estaba muerto tendido sobre su misma cama. Se acostó sobre el niño y puso su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos de él, sus manos sobre las de él. Se extendió sobre él y entró en calor la carne del niño. Fíjate qué hizo Eliseo, qué hizo el profeta. Su boca, el poder de la palabra. El poder, la boca representa el poder de la palabra. Recuerden que el Eterno insufló aliento de vida en el hombre, le dio espíritu a través de su boca, sopló sobre él. En la boca está el poder de la palabra proclamada, el dabar del Eterno, pero también la visión. Puso sus ojos, sobre los ojos del niño. Puso sus manos sobre sus manos, porque en ese momento Eliseo era un representante del Eterno en la tierra, era un embajador del Eterno en la tierra, era un hombre aprobado por el Eterno, un hombre que estaba alineado con la Torá y que enseñaba la Torá, un hombre que caminaba en rectitud, en consagración, un hombre con un manto espiritual, sobrenatural, un respaldo sobre él, y se pone sobre el niño. ¿Y qué sucedió? El milagro entró en calor. Y yo digo, Señor, qué agonía la de esa mujer, esa mamá. Tal vez quiso, Dios mío, que resucite de una vez. Tal vez ella cuando Eliseo le manda al siervo Giesi para que le ponga el bastón, tal vez ella tendría la esperanza, ya viene mi milagro, mi hijo va a resucitar. Pero, y que no estaban a la vuelta de la esquina tampoco. Pero fíjate lo que sucedió. No había sucedido nada con el bastón, porque no tenía que ir Giesi con el bastón, tenía que ir Eliseo. Y cuando Eliseo pone su boca sobre él, sus manos sobre él, sus ojos sobre él, y se tiende sobre él, todavía no había terminado el milagro, sino que había empezado el milagro. Es decir, el milagro entró en calor. Ella estaba librando una batalla de fe. El siervo de Eliseo estaba librando una batalla de fe. Eliseo estaba librando una batalla de fe. Yo creo que el padre del niño también estaba librando una batalla de fe. ¿Cuántos están librando una batalla de fe en esta hora? Porque déjame decirte que el padre no necesariamente, la intervención del padre no necesariamente es llegar y activar el milagro de una vez. Muchísimas veces el milagro entra en calor. El hijo entró en calor. Recuerden que ya el cuerpo estaba muerto, ya tenía tiempo porque no estaba cerca. Mientras esta mujer llegó al Monte Carmel, mientras sale el siervo Giesi, llega, luego llega Eliseo. Es decir, no fue de una vez que llegó, el cuerpo estaba frío, pero ¿sabes qué sucedió? Que ese cuerpo era el milagro. Ese milagro entró en calor y esa es la actitud, la fe que nosotros tenemos que tener, la emuná. Mi milagro entra en calor, pero lo que el Padre ha prometido, lo que el Padre ha decretado, lo que el Padre ha enviado como su perfecta voluntad, ningún hombre, ningún enemigo, nadie lo puede detener, lo puede impedir, nadie puede anular, dañar lo que salió del corazón del Padre, de Yod-Hei Vav-Hei. Y dice luego entonces que entró en calor el niño.
Luego se bajó de la cama y anduvo por la casa, por acá y por allá. Es decir, estaba proclamando, estaba orando, caminaba de aquí para allá y de allá para acá, estaba conquistando su milagro. Yo quiero que tomes esta frase, de aquí para allá y de allá para acá en tu casa. Este es el tiempo de tú creer al Padre por lo que el Padre ha dicho. Número uno, escucha lo que el Padre te dice. Y si el Padre te dice algo que parece locura para el hombre, es el tiempo de caminar de aquí para allá y de allá para acá, proclamar de aquí para allá y de allá para acá y confesar que tu milagro, que lo que el Padre ha determinado para ti no puede morir, sino que llegó el poder de la resurrección. Entonces, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Yo no creo que Eliseo estaba desesperado, yo no creo que Eliseo estaba caminando solamente porque, bueno, voy a caminar a ver qué pasa, a ver si Dios me habla. No, yo creo que Eliseo estaba ahí clamando, yo creo que Eliseo estaba recibiendo del Padre, proclamando del Padre, que estaba quebrantando el imperio de la muerte, que estaba abriendo en un sentido el sepulcro de la muerte para que ese niño volviera nuevamente a la vida, porque ese era el milagro de la mujer que honró al Eterno y honró al profeta. Entonces dice, caminaba de aquí para allá, luego subió a la cama y se tendió sobre él. Y el muchacho estornudó 7 veces. Es decir, ya él había orado, había creído, había librado una batalla de fe. Y el muchacho estornudó 7 veces. El muchacho abrió sus ojos. Eliseo llamó a Giesi y le dijo, llama a la mujer sunamita. La llamó y ella fue hacia él. Le dijo, Eliseo, levanta a tu hijo. Ella fue, cayó a sus pies y se prosternó a tierra, tomó a su hijo y salió. ¿Por qué salió? Este era el tiempo de ahora confesar el milagro del Padre. Este era el tiempo de anunciar que creemos en un Padre eterno que hace milagros, que hace maravillas, que no se duerme el que guarda Israel, que no, la muerte no puede gobernar lo que el Eterno declaró en vida, en resurrección. Entonces este es el tiempo de proclamar esa palabra, de creer, Señor, en el nombre todopoderoso de Yeshua, confiamos en ti. Díselo con todo tu corazón, confío en ti con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón. Creo que no se duerme el que me guarda, el que guarda mi casa, el que guarda Israel, el que guarda mis hijos, el que guarda mi casa, el que guarda mi esposo, el que guarda mi familia. Creo en tu poder, creo en tu misericordia, creo en tu bondad, creo en tu sobreabundancia, creo en tu sobrenaturalidad, creo en tus milagros y hoy decido entrar, creer por los milagros, creer por esa dimensión de milagros, Señor. Hoy decido creer, hoy decido avanzar, hoy decido arrebatar ese milagro, hoy decido confesarlo, hoy decido caminar como caminó Eliseo, de aquí para allá y de allá para acá. Pero ¿qué estaba haciendo? Estaba librando una batalla de fe y estaba proclamando su milagro, porque el Padre, el que lo llamó, el que le hizo producir ese gran milagro de vida, no lo iba a dejar avergonzado. Este es el tiempo, hombre, mujer, madres, levantémonos a proclamar los milagros y levantémonos a proclamar que el Padre eterno, llegó el tiempo de mostrar su sobreabundancia, su sobrenaturalidad, su poder. Es necesario alinearnos con su palabra, alinearnos con su Torah, alinearnos con su corazón, porque llegó el tiempo de la abundancia. Así que si estás viviendo escasez, si estás viviendo problemas económicos, si estás viviendo problemas de enfermedad, si estás viviendo lo que sea que estés viviendo, Yeshua está pasando por tu casa, Yeshua está pasando por tu ciudad, Yeshua está pasando por tu vida, el libertador, el sanador, el que vivifica, el que restaura, el que resucita, el que venció la muerte, el Padre eterno, el Elohim de los milagros en el que hemos creído. Ahora es necesario que ese Elohim que hemos predicado, ahora es necesario que veamos su poder, su manifestación en nosotros y a través de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Yeshua, gracias. Hoy proclamamos que entramos en la dimensión de los milagros, en el nombre todopoderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, 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 Señor. Bueno, les bendigo a todos aquellos que han escuchado esta enseñanza. Les invito a que puedas compartir la porción de los profetas para
esta semana, comparte este video, te invito a suscribirte si aún no te has suscrito a mi nuevo canal Profeta Elimar Bracho. Comparte también el video con otros y si quieres sembrar una semilla para bendecir nuestro ministerio Altares de Adoración y Red Chamer, pues te voy a dejar también la información financiera en este video, en la descripción del video, para que puedas sembrar, si así está en tu corazón, sembrar en nuestro ministerio para impulsar a nosotros como familia, como equipo, en la tarea y la asignación que estamos haciendo. Un gran abrazo para todos, familia. No se les olvide compartir este video en sus redes, compartirlo con otros para que otros puedan ser también bendecidos. Shalom, shalom.